Dice mi compañero de mesa que es prácticamente imposible meter a Estados Unidos en una recesión. Pero bueno, parece que el ciclo está acabando. Es verdad que Estados Unidos, miras, todo el mundo entraba en esta desaceleración económica, estancamiento, depresión, incluso si hablamos de Alemania o Francia, Estados Unidos iba aguantando bien el temporal, ¿verdad? Realmente, tras el COVID no ha caído en recesión. En el COVID sí tuvo, evidentemente, ¿no?, este factor exógeno, 2 trimestres consecutivos de contracción del PIB, pero luego sí que, es verdad que muy maquillado por el gasto público, ha mantenido niveles de producción pues bastante interesantes, cercanos al 3%, mientras el resto del mundo, como digo, pues caía en ese ciclo recesivo, ¿no?, derivado de la subida de tipos de interés, el encarecimiento del crédito y la caída de la actividad económica. Pero Estados Unidos parece que lo que ha hecho es atrasar el riesgo, pero ahora sí que puede estar a las puertas de una recesión económica. Vamos a ver por qué el mercado laboral ya está empeorando. También los indicadores adelantados, sobre todo de consumo, hablan de problemas y puede ser que el año 2025 sea el año donde veamos por fin una recesión económica que sería lo normal, lo natural del ciclo económico. Todo ciclo de auge acaba con una recesión. Esto lo estudia muy bien la escuela austríaca, sobre todo después de las expansiones monetarias brutales que hemos vivido. Vamos a arrancar, como siempre, la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y como digo, lo primero es analizar el mercado laboral. Quizá lo más importante es verdad que siempre el mercado de empleo es un dato muy atrasado al ciclo. Yo siempre digo que cuando empieza a aumentar el desempleo ya está una economía en recesión. O sea, no sirve para adelantar o para predecir posibles escenarios macroeconómicos. No, es muy atrasado, pero también conviene evaluarlo. Voy a poner las primeras imágenes porque Estados Unidos ha tenido un mercado más o menos solvente, ¿no? Es sólido en las últimas semanas, los últimos meses, en los últimos años, ¿no? El paro prácticamente en el 4%, que esto es pleno empleo, y es verdad, y no había despidos, ya que tampoco había contratación, esto es importante, era un mercado rígido, pero, por ejemplo, parados de larga duración no encontraban trabajo, pero los que ya estaban trabajando no les despedían. Entonces, bueno, pues había poca rotación, pero se mantenía más o menos fuerte, ¿no? Esto está cambiando, y esto es muy importante. Vamos a poner en grande esta imagen para que veáis cómo eso de los despidos está cambiando, está aumentando mucho. Ahí lo veis en la imagen, en la parte derecha. Evidentemente, hay que excluir un poco ese pico, ¿no?, del COVID, que es un factor exógeno. Yo en todos los gráficos macro excluyo ese año 2020, pero para que veáis, ya ahí comparados, pues con ese año 2000, año 2008, estamos ya empezando a tener muchos despidos en Estados Unidos, que era lo que sostenía fuerte el mercado laboral. Es verdad que aquí ha influido mucho también ese recorte del gasto público, ¿no?, derivado del departamento Dodge de Elon Musk, que ha metido la tijera, ¿no? No la motosierra, la tijera. No ha sido ni mucho menos tan fuerte como Argentina, ¿verdad? Y ese recorte que han hecho para de 15 puntos del PIB y mucho también empleo público, pero aquí algo han hecho y ha influido en los despidos, pero también aquí incluye también el sector privado. Por lo tanto, cuidado, porque, bueno, un mercado laboral, es verdad que cuando no hay contratación, esto se ve con las JOLTS, ¿verdad?, las vacantes de empleo, también las ofertas en los portales. Bueno, si no hay mucha contratación, se puede sostener mientras no haya despidos, ¿verdad? Pero claro, cuando empieza a haber despidos, que esto es lo último, la última parte del ciclo del mercado laboral, porque es el último coste que acaba recordando una empresa, es un matrimonio a largo plazo, a priori empleado-empleador. Entonces, es lo último a lo que recurre un empresario siempre es al despido, ¿no? Tiene costes, lo hay que formar de nuevo si quieres contratar, entonces trata de estirarlo al máximo. Pero si ya empieza a haber despidos, es que la cosa se está poniendo fea. Claro, aquí hay que desagregar cuánto es empleo público, cuánto es empleo privado, no tenemos ese dato, pero incluye ambos. Y creo que la subida ha sido muy fuerte, así que empezamos a ver heridas ya en el mercado laboral, que sería, pues, un signo claro de que estamos entrando en el final del ciclo en Estados Unidos, en una potencial recesión. Vamos al siguiente imagen, vamos con la segunda, para tratar de contestar a esa gran pregunta y sobre todo porque nos va a servir para invertir. Porque fijaos, este gráfico también me parece brutal y quiero que nos detengamos un poco, a ponerlo en grande para que lo veáis bien. Es que todos debemos hacernos la pregunta, creemos, ¿no?, si Estados Unidos va a entrar o no en recesión, porque de ello dependerá el comportamiento del S&P 500. Aquí lo veis, Fijaros, estamos en una caída del 10%, lo comparo con otros entornos donde se especulaba con una recesión, que siempre, claro, siempre los rumores suelen llevar el precio a la baja, pero luego, si finalmente no hay recesión, acabamos viendo alzas importantes, ¿no? Y cerramos el año, pues eso, con subidas del 5, cercano al 10%, desde mínimos,
Pero claro, si hay recesión, claro, la caída no se cae en el 10%, sino puede ir a un 20-25%, lo que se llama un bear market, además también en tiempo. Entonces, la gran pregunta ahora, para definir el futuro del S&P 500 y por tanto el futuro de nuestras inversiones, es tratar de entender o predecir si Estados Unidos va a ir o no a una recesión económica. Como decía mi compañero, es muy complicado realmente meter a Estados Unidos en una recesión, pero llegar al momento, bueno, todo esto es análisis macroeconómico que todo economista debe hacer. Os hago la pregunta, para que contestéis claramente, sí o no. Yo voy a tratar de responder en las siguientes imágenes mi postura. Yo me equivoqué, año 2022, 2023 sobre todo, cuando caía en recesión Europa, caía Japón en recesión, China estaba, pues era crisis tremenda, esa deflación monetaria brutal, Reino Unido más de lo mismo, y Estados Unidos pues consiguió aguantar, esos déficits del 7% ayudaron mucho, evidentemente, pero creo que pocos economistas, bueno, dábamos un duro porque no acabase también recesión en Estados Unidos. Quizá lo haya atrasado el ciclo, pero no lo haya eliminado. Y por tanto, ahora sí, año 2025, además con el beneplácito de Donald Trump, que habla de esa necesidad de depuración, también esa desintoxicación de Scott Bessent, quizás sí sea hasta saludable pasar por ese periodo de destrucción creativa, ese periodo recesivo, para tener una economía mucho más fuerte de cara al siguiente ciclo de auge. Esto es lo que puede suceder, ¿no? En caso de que pensemos que puede haber recesión, desde luego tenemos que cortarle mucho el flequillo a una potencial inversión que tengamos en Estados Unidos, por ejemplo en Spider o por ejemplo en ciertas acciones cíclicas que podamos tener expuestas en el continente, en el país estadounidense, ¿verdad? Y si te la preguntas a vosotros, si hay recesión, si no hay recesión, pues veremos recuperación evidentemente del índice. Si hay recesión, es muy normal que vayamos a un bear market. La pregunta la tenéis que hacer todos, yo os voy a dar ahora mi tesis. Vamos con la siguiente imagen. Vamos a tratar de ir contestando, ¿no? En función de algún factor clave. De cara a nivel bursátil, creo que el inversor extranjero está apostando porque puede haber recesión, porque las salidas de flujos, los outflows, están siendo brutales. Fijaros, vamos a ponerlo en grande cómo está huyendo literalmente el inversor extranjero de la bolsa estadounidense. Es que las salidas están siendo récords. Está habiendo una rotación claramente hacia China, hacia Europa, también hacia Japón. Y esto ya hicimos un vídeo recientemente donde hablábamos de cómo JP Morgan esperaba que en la próxima década vamos a ver mejores retornos en Japón, Europa y China que en Estados Unidos. Bueno, el inversor parece que está comprando ese mensaje y está huyendo literalmente de la renta variable. Además, no es que huya de riesgo, que es que salgan flujos de renta variable y vayan a renta fija o a metales, ¿verdad? O incluso a divisa. No, no. Está rotando dentro, a nivel geográfico, dentro de la renta variable. Si se queda en riesgo, pero prefiere buscar otras oportunidades como Europa, China o Japón. Nosotros en Trading Pro particularmente estamos apostando por China, ya lo sabéis. Bien, así que el inversor extranjero, insisto, parece que sí cree que Estados Unidos por fin puede caer en recesión. Hay otros factores, por lo que puede estar huyendo. El inversor también sabe de la devaluación del dólar, pretendida por el propio equipo de gobierno de Donald Trump, también influye, evidentemente, en que se vuelva menos atractiva la bolsa estadounidense y también que hay menos dólares fuera por los aranceles. Todo esto, junto a esa práctica de recesión, está provocando, pues, como digo, esta desbandada, ¿no? Tremenda del inversor extranjero, que es muy importante. Prácticamente un 18% de S&P 500 es inversión extranjera de la bolsa estadounidense. Bueno, tremendo. Vamos a seguir con la siguiente imagen. Bueno, en primer lugar, ver siempre la opinión del resto de inversores. Yo ahora os voy a dar la mía. Yo creo que sí puede Estados Unidos caer en una recesión. Entendía desde el lado técnico. 2 trimestres consecutivos en contracción del PIB. Es un poco lo que entendemos por recesión. No creo que vaya a ir a una depresión similar al año 2008, ni mucho menos creo que estamos en ese escenario, sino un pequeño bache económico. Vamos con la siguiente, ya la tenemos en pantalla. También porque se produce esta... Es verdad que hay más factores, hemos explicado por qué hay esta desbandada de inversores de la bolsa estadounidense. Y hay otro factor importante que es Japón, que es uno de los principales acreedores, tanto a nivel de bonos como a nivel de acciones de Estados Unidos. Vamos a ponerlo en grande esta imagen para que veáis cómo se está disparando el bono japonés. Sabéis que Japón tiene una inflación ahora cercana al 3,7%. Esto es muy anómalo para Japón, que es un país que ha navegado constantemente en la deflación, ¿verdad? Esa famosa japonización, 3 décadas prácticamente con precios a la baja, pero ahora mismo está en una situación totalmente, como digo, inusual para ellos. Se está disparando la inflación y por tanto también los tipos de interés. Un problema para Japón porque es una economía muy endeudada y a mayores tipos, mayor coste financiero. Claro, hay muchos problemas con Japón, pero a nivel bursátil lo importante es el carry trade. Ya sabéis que los inversores, sean minoristas o mayoristas, a lo largo de los últimos lustros se han endeudado en yenes para invertir en dólares. Bien, el yen, como estaban los tipos cero,
pues prácticamente te salía gratis endeudarte. Oye, me endeudo, no te tengo que pagar nada por la deuda, pues dame lo que sea, ¿no? Dame todos los millones que puedas darme, ¿no? Le decían a los bancos japoneses, ¿no? Y con ese dinero se invertían pues en bonos americanos, en empresas, en acciones americanas. Claro, esto ha funcionado muy bien mientras había esa brecha entre tipos de interés. Ahora, cuando suben los tipos de interés en Japón, derivados de esa tensión inflacionista que está sufriendo el país nipón, se está deshaciendo el carry trade. Pues la gente está liquidando, saliendo de sus posiciones en dólares, tanto en bonos como también, y sobre todo, en acciones. También de ahí viene esa desbandada que estamos viendo de inversores extranjeros. Muchos son japoneses. Japón ha sido siempre uno de los principales inversores de Estados Unidos y están volviendo. En este caso, está repatriando el flujo hacia Japón. Esto también puede explicar, a veces, muchas veces nos centramos, oye, en expectativas, ciclo económico, pero en muchas ocasiones la explicación es técnica. En este caso, puede ser por deshacer ese carry trade, que es crucial para el devenir, insisto, del mercado de bonos y el mercado de rentabilidad. Quería hacer este paréntesis para que también lo tengáis siempre en cuenta. Vamos ya a la siguiente de las imágenes que os hemos preparado. La ponemos en pantalla como siempre y fijaros, la reserva de Atlanta, que hace el GDP Now, es un indicador muy fiable. Parece que lo mide día a día el PIB, ¿no? Hemos tenido ya los últimos datos de PIB en Estados Unidos han pasado del 3% en el tercer trimestre del 24, el 2,3% en el último trimestre del 24 y, a falta de conocer, el del primer trimestre del 25, el GDP Now, que lo elabora la Reserva Federal de Atlanta, nos habla, fijaos, en grande, para que veáis el desplome brutal que espera la propia Banca Central de Estados Unidos. No es que lo diga un tipo como yo, sino que son los propios banqueros centrales, las propias autoridades de Estados Unidos, los que hablan de recesión. Porque, fijaros, hablan de una caída cercana al 2,8, al 1,8, pero aquí es verdad que importan mucho las importaciones de oro. Esto ya lo hemos comentado alguna vez. Sabéis que el PIB realmente es consumo, inversión, gasto público, menos exportaciones netas. Es decir, exportaciones menos importaciones. Pensad que las exportaciones suman, las importaciones restan en el PIB, ¿no? Entonces, como ha habido mucha importación de oro, derivado también de la diferencia, de arbitraje entre el futuro y el contado, por ese contango, ¿no?, que tiene la curva de oro, y bueno, también por los posibles aranceles, entonces va a arrastrar mucho en el PIB las importaciones de oro. Pero si excluimos esta variable, que distorsiona evidentemente el dato de PIB, porque realmente nos tenemos que centrar en el consumo privado, que es lo importante para evaluar la actividad económica, es que incluso excluyendo, ahí lo tenéis, las exportaciones de oro, que como digo, pues manipulaban un poco el dato, aún así, la propia Reserva Federal de Atlanta habla de un PIB para el primer trimestre 25 en el 0,2. Es decir, ya está a puntito de entrar en contracción, de entrar en negativo, de que esté perdiendo producción, reduciendo producción el país estadounidense. Tremendo, y no suele fallar, El PIB de Atlanta es muy fiable y no va a salir una décima arriba abajo del dato final. Por lo tanto, ya estamos hablando, fijaros, máximos decrecientes claros, ¿no?, a nivel de producción en Estados Unidos, primer trimestre del 25, que aún no recoge los aranceles. Es que es lo peor de todo, que los aranceles ya sabéis que se ponen el 2 de abril y por tanto será en el segundo trimestre, tercer trimestre, cuando tengan el impacto negativo, un impacto recesionario. Es decir, yo tengo pocas dudas, vamos, me puedo equivocar por supuesto. Al final los economistas, como dice el dicho, predecimos 5 de cada 2 crisis, ¿no? Es un poco lo que comentan siempre y no tienen razón. Tendemos a ser un poquito más catastrofistas de lo que suele ser y, como digo, es complicado meter a este tipo de economías tan flexibles en recesión, pero ahora parece que todo indica que puede pasar por este bache, sobre todo porque, insisto, no es que lo diga yo, sino que tenemos que seguir además a los auténticos profesionales, ¿no?, como, insisto, estos economistas de la Fed de Atlanta, que son muy buenos, sobre todo este tipo de datos, porque recogen todo y suelen ser muy precisos. Bueno, ya hablan de esta caída muy fuerte. Y vamos a ver si tiene continuación, sobre todo en el segundo trimestre, cuando ya van a hacer efecto los aranceles, que desde mi punto de vista va a tener un impacto muy fuerte en la actividad económica, muy fuerte, en el crecimiento, por supuesto, y también a nivel de inflación. Todo esto va a matar el consumo. De hecho, los indicadores de sentimiento del consumidor están por los suelos, PMIs también, de manufactura y servicios. Servicios aguanta, manufactura también está muy mal, el crédito no acaba de llegar, es decir, bueno, pues todo a favor. Luego puede cambiar la cosa, pero de que sí va a entrar en recesión, así que mucho cuidado, y también con ese SP500, ¿no? Claro, si SP500 pensábamos que va a haber recesión, oye, pues una opción es lo que veíamos, rotar hacia bolsas extranjeras. Europa, que con este gasto público que ha anunciado, pues puede ser un sitio interesante. China, desde luego. Japón, yo algo menos. Warren Buffett, por ejemplo,
dice que ahora mismo es el sitio donde estar. Bueno, aquí hay para todos los colores, pero por supuesto otra opción donde diversificar es la siguiente. Vamos a ponerlo en pantalla y lo hemos repetido muchas veces aquí en Trading Pro y por eso quería cerrar hoy el espacio con el oro y la plata, porque está viendo también unas compras masivas, ¿no?, de activo duro en el COMEX. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Es que estamos rompiendo máximos día tras día, el oro ya claramente consolidado por encima de los $3.000 por onza Troy, y la plata, donde tenemos una posición muy fuerte. Los que nos siguen en Más que Mercados ya lo saben. Fijaos aquí cómo se han disparado las compras en el COMEX, ahí, no solo de oro, que parece que coge todos los titulares, sino también de la plata. Yo en la plata siempre he dicho que en términos relativos le veo más potencial. Es verdad que tiene más riesgo. Siempre que queramos buscar rentabilidad, tenemos que asumir un poco más de riesgo, ¿no? No hay rentabilidad sin riesgo. No existe eso. No existe. Pero ahí lo tenéis, cómo está claramente también atrayendo las miradas del inversor. Claro, cuando sube mucho el oro, siempre tengo que preguntar qué señal está mandando al mercado. Por lo general, cuando el oro tiende a subir mucho, en este caso es verdad que hay mucha demanda por parte de bancos centrales, esto está influyendo muchísimo, pero también por parte de inversores institucionales. Y estos sí que mandan claramente un mensaje, y es que hay mucha incertidumbre. El oro suele responder muy bien en épocas de incertidumbre económica, geopolítica y comercial, por las tres cosas que tenemos, ¿verdad? Y sobre todo si la principal economía del mundo, la primera potencia, cae en recesión, como puede estar pasando. Pero bueno, la pregunta sobre todo es para vosotros. Nosotros hemos hecho muchísimos análisis de datos económicos, hacemos un vídeo diario, lo podéis ver más o menos de forma semanal y diaria, porque vais a entender un poco cuál es nuestra postura. Pero quiero leeros a vosotros también. ¿Pensáis o no que va a caer Estados Unidos en una recesión? Sobre todo, insisto, también con este contexto de guerra comercial que va a afectar muchísimo. Os leo, como siempre, y os mando un fortísimo abrazo. Muchos besos, chao. Tesla y Nvidia no paran de subir. Tenemos al SP500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero. ¿Pero sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes. Todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes. Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic simplemente en el enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. ¡Nos vemos! Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.